Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Demo. Hoy vamos a ver qué es un callback. Así que no te vayas, que viene la intro y te lo cuento, dale. Bueno, un callback es un recurso humorístico que se utiliza cuando se vuelve a nombrar algo que se nombró en el pasado con fines humorísticos. ¿Sí? Así de fácil. Se nombra algo, se hace un chiste ahí y luego se vuelve a retomar y cuando se retoma ya ocasiona humor de por sí. ¿Qué cosas pueden ser un callback? Bueno, puede ser un gesto, una acción, una palabra o una frase. Miremos ahora el caso de David Guapo. ¿Has pasado bien o no? Que mira qué hora es. Y tú, pues, sí, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué? ¿No? Y ella callada, anda que te para. Y tú, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Y la otra escena que me chocó también es cuando estaba ella encima, que estaban los dos, ella encima de la tabla y él abajo cogido, y que tú dices, súbelo, cabrona, que cabéis los dos en la tabla. Es una tabla buena, es de madera Titanic. Y la tía no lo sube, le mira y dice, ¿estás bien, cariño? Y el otro con los labios azules, temblando. Y dices, sí, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos del callback? Bueno, la ventaja principal es que podemos resaltar el hecho humorístico que queramos hacer nosotros. Como comediantes sabemos qué humor tenemos, qué chistes buenos tenemos y qué chistes malos tenemos. Entonces yo quiero resaltar un chiste bueno que sé que pega a la gente porque tengo experiencia como stand-upero, ¿sí? Bueno, voy a tomar ese chiste y lo voy a repetir donde yo quiera, ¿sí? Al inicio, al final, donde la comedia esté media floja, lo pongo ahí porque sé que va a resaltar. También me sirve como hilo conductor. Si yo quiero mantener el hilo conductor sobre un tema, es bueno retomar el callback, ¿sí? Porque el callback refiere a un tema, el tema que yo quiera, pero refiere a un tema. Entonces yo puedo tocar un tema, ir a otros temas y después volver al tema principal con un callback. Después mantenemos la atención del espectador. Esto es muy importante, ¿sí? Porque el espectador sabe de lo que estamos hablando, entonces se genera una expectativa. Y cuando viene el callback se genera la carcajada, hay un proceso deflacionario, ¿sí? Que produce la risa porque sabemos de qué estamos hablando. Vamos a ver ahora otro ejemplo, en este caso de Big Bang Theory. Miremoslo. ¿Qué ocurre? Howard va a dormir aquí esta noche. Se ha peleado con su madre. ¿Le has ofrecido una bebida caliente? No. Leonard, el protocolo social estipula que cuando un amigo está mal se le ofrece una bebida caliente, por ejemplo, un té. Me encantaría un té. Ya le has oído, Leonard. Estupendo. ¿Entonces estás mejor? Pues no. Sheldon, tienes que atender a tu invitada. Bueno, prepararé un té. Cielo, no hace falta, no quiero té. Lo siento, no es opcional. Bueno, acá una cosa a tener en cuenta. Este callback, son dos pasitos, sucedieron en el mismo capítulo. Cuando es una serie, siempre conviene poner los callbacks en un capítulo. Si le ponemos la mitad de un callback en un capítulo y la otra mitad del callback en otro capítulo, puede ser que la gente no lo entienda y se pierda porque no se recuerda. Por eso el callback consta de dos partes, ¿no? La primera parte, que es donde plantamos la semilla, y la otra donde la recogemos, ¿sí? Entonces, en la distancia no tiene que ser muy larga en comedia, tiene que ser cortita para que la gente recuerde, ¿sí? Hagámosles, por favor, la vida tranquila a la audiencia, la vida sencilla a la audiencia, ¿eh? No me la compliquen, que la gente no piense mucho, ¿eh? Bueno, y acá te tengo que decir, por favor, que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para mí, para saber si el contenido está bueno, para saber qué temas querés que escriba, etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos. ¿Qué tipos de callbacks tenemos? Tenemos tipos de callback directos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se dice lo mismo que se dijo anteriormente. Digo, papá, ¿qué tal si me hago médico? Y él me contestó, me acuerdo perfectamente, me dijo, ro. Pues mi padre tiene como un frenillo en la lengua, también, que no se entiende prácticamente nada de lo que dice.
Y luego cuando la lean y le pregunten, ¿esto qué es? ¿Que sí o que no? Ustedes como mi padre. Ro. Buenas noches. Decimos lo mismo. Tal cual está ahí, lo volvemos a decir. Hicimos un chiste, repetimos el chiste. Dijimos una frase, repetimos la frase. ¿Sí? Lo mismo. Después tenemos ahora el caso de callback indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio describimos una situación y después con solo nombrar una palabra de esa situación ya retomamos toda la idea. ¿Sí? Miremos ahora el ejemplo de Silvina de frente. Me ha encantado México, me encantan los cielos azules, un buen mezcal y los hombres con gel. ¿Cuánto gel, México? ¿Cuánto gel? De verdad, el país con más gel del mundo. Así los identifican en el exterior, ustedes no lo saben. Pero traigo información. Vivo en España y uno cree que donde hay tacos hay mexicanos. ¡No! Es donde venden Extreme. Ahí, gel, lo compran en tamaño industrial. Lo de la frente ya lo superé. ¿Tú ya lo superaste? Ya. El señor Bombillo allá. No, me encanta. El club de la frente. No, me encanta. Oh, está muy bien. Sí, ahí sí hay una rodilla riéndose. ¡No, que te amo! ¿Cuánto te has ahorrado en gel? Bueno, este se podría decir que es un callback indirecto, ¿sí? Porque antes habló sobre el gel y después ya dijo la palabra gel y ya la gente se rió, porque sabía de qué estaban hablando, ¿sí? Y también hizo como un resumen, ¿no? Porque antes había hablado bastante tiempo sobre el gel y ahora, como lo acortó, dijo gel, jajaja, la gente ya se rió. Muy bien. Y podríamos decir que el callback evolutivo, ¿sí? Es aquel que es la misma idea, pero en un contexto diferente, ¿sí? Hay algo que cambia, que lo hace que justamente no sea igual que al inicio, ¿sí? Generalmente en este caso pasa cuando el callback sucede en otro contexto, en otra situación o con otro personaje. Y le dice a uno, ¿y usted qué va a hacer con el dinero? Dice, yo tapar un agujero. ¡Oh! ¿Qué hostia tiene? ¡Tapar un agujero! Que estás en casa y me ha tocado, soy rico. Y vas a la tienda, ¿qué me ha tocado? 6 euros. ¿Eh? ¿Qué? 6 euros. Y una lata de espárragos. ¿Y qué va a hacer con el dinero? Digo, pues ni puta idea, colega, pero con los espárragos tapar un agujero, me los meto por el culo. ¡A la mierda! ¿Qué tengo que tener en cuenta para crear un callback? Bueno, primero seleccionar el tema, ¿sí? Esto también depende mucho de la experiencia del comediante. Si el comediante sabe que tiene un chiste que pega, que la gente se ríe, va a poner ese chiste como callback y lo va a retomar después, ¿vale? Lo importante es escoger el callback bueno, ponerlo en un momento de la comedia, dejar pasar otros materiales y luego retomar el callback, ¿sí? Los callbacks nunca van juntos y nunca van muy separados, ¿sí? Eso lo va midiendo el comediante en qué lugar lo pone de su comedia. Y para finalizar vamos a ver un callback de Carlos Vallarta. Miremoslo. Lo que más me molesta que mi hijo el mayor, León, no entienda es la diferencia tan clara para mí entre cuál verga es mi izquierda, cuál verga es mi derecha. Este niño no lo entiende, como que es física cuántica para él, no logra entender cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Le digo, vamos a ir al parque, vamos a practicar cuál es la izquierda y la derecha, te voy a comprar este triciclo, vas a pedalear tu triciclo, voy a ir corriendo al lado tuyo en el parque, llegando al árbol vamos a dar vuelta a la derecha. Voy corriendo con él, llegamos al árbol, doy vuelta a la derecha y me doy cuenta de que estoy completamente solo en la derecha. Estamos yo y el resto de Latinoamérica en la derecha, pero no hay rastro alguno de mi hijo. Volteo a la izquierda y veo al idiota agitando los brazos así como náufrago, diciéndome,
Papá, naufragué en la izquierda, güey, no sé qué pasó. Mira, hijo, según parece, Dios Padre mató a su hijo, pero no era porque lo odiaba, de hecho lo amaba mucho. Cuando pensé en esto dije, verga, creo que entiendo a Dios Padre más como padre que como deidad. Porque dije inmediatamente, si yo pudiera matarte a ti, hijo de la chingada, sabiendo que vas a revivir al tercer día, con tal de enseñarte una lección, al chile lo haría, güey. A ver si así aprendes cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, pendejo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarte? Para que lo entiendas. Y ahora Carlos Balchato también tiene otro callback, que es este. Terminado el procedimiento, el médico fue muy claro conmigo. Me dijo, no vaya a pensar que usted ahora puede, pues, eyacular al aire como pepino de mar, ¿verdad? No va a pasar nada, no sea estúpido. Tiene que esperarse un rato. Para que al momento de fallecer, ¿verdad?, las autoridades lleven mi cadáver a la morgue. La persona que esté encargada de hacerme la autopsia no sospecha absolutamente nada. Para ella es un día normal, el sol brilla, los pájaros trinan, los pepinos de mar eyaculan, todo va bien. Y lo último cosa que tengo para decirles es ¿qué diferencia hay entre un callback y un running gag? Bueno, primero, el callback y el running gag pueden o no venir de un gag. Depende, no lo sabemos, ¿sí? Un gag se puede convertir primero en callback si se repite una vez. Hello, Mind Turtle. Hello. 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 Oh no. Y después se puede convertir en un running gag si se repite varias veces. I deserve this. ¿Qué determina yo que utilice un running gag o un callback? La duración de la comedia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una comedia que es larga, por ejemplo, de una serie de televisión, puedo usar un running gag que lo voy utilizando en diferentes capítulos que la gente va a saber de qué estoy hablando, ¿vale? Ahora, si utilizo un callback, lo puedo repetir una sola vez, porque si lo repito varias veces ya se transforma en running gag. Entonces un callback sí o sí lo tengo que utilizar en un capítulo, ¿sí? Al inicio y al final, o al inicio y en el medio, ¿sí? O en el medio o al final, pero en un capítulo. Si le pongo una parte en un capítulo y el final en otro capítulo, la gente se perdió, la gente no sabe y no se acuerda, ¿sí? Por favor, hagamos la vida fácil a la audiencia, siempre lo digo. Y en cambio, por ejemplo, nunca podremos poner un running gag en un show de stand-up. ¿Por qué? Porque la duración que tiene un show de stand-up es corto, entonces no me da para poner un running gag, ¿sí? A no ser que esté bueno, esté bien programado, pero quizás canse, porque no da el tiempo para procesar el running gag. Entonces, en un show de stand-up ponemos un callback, en una serie ponemos un running gag, ¿sí? Ahora, en un show de stand-up puedo poner muchos callbacks de diferentes temas, ¿sí? Tú matéis, vos mismo, como vos quieras, ¿sí? Esto se puede hacer tranquilamente. ¿Está bien? Bueno, creo que hasta aquí te he explicado lo que es un callback, así que nos vemos en un próximo video de acá en Comedia con Damo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!